El día de hoy vamos a ver la medición aproximada de figuras amorfas, esto referente a la asignatura de cálculo integral, bueno, y refiriéndonos al tema 1, que viene siendo el teorema fundamental del cálculo. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es una figura amorfa. Una figura amorfa es prácticamente aquella que no tiene una forma conocida. Si una forma conocida, como puede ser un rectángulo, un círculo, un cuadrado, un triángulo, etc. Podemos ver nosotros aquí en la imagen A, ¿sí? Que, bueno, tenemos nosotros una estrella, pero una estrella, bueno, en la cual tiene curvas, tiene, ¿cómo se llama? Algunos segmentos rectos, etcétera. Por lo tanto, bueno, no tiene una forma definida o al menos no conocida. Al igual, la misma figura B, podemos ver que no tiene una forma definida. Bueno, se compone de algunos segmentos circulares, etcétera, pero bueno, no hay una formulita como tal que nos ayude a calcular ya sea el área de la figura A o el área de la figura B, como bueno, lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, para un rectángulo, para un círculo, etc. Para ejemplificar esto, bueno, vamos a calcular el área aproximada de una función. En este caso, bueno, va a ser la función x cuadrada y vamos a calcular su área comprendida entre 1 y 5. Para entender mejor el problema, vamos a graficar la función. Bueno, recordando cómo graficamos una función, vamos a darle nosotros valores a x para encontrar el valor de y. ¿Qué valores le podemos dar a x? Podemos darles cualquier valor. Vamos a utilizar solamente aquellos que nos faciliten el cálculo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Para eso, bueno, vamos a utilizar tanto números positivos y negativos y enteros. Entonces, por ejemplo, bueno, utilizamos el menos 2. Si tenemos el menos 2, vamos a poner f de menos 2 y vamos a sustituir el valor. Entonces, tenemos que la función evaluada del menos 2 nos va a dar igual a 4. Tenemos, bueno, la función evaluada del menos 1, sustituimos el menos 1 y lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 1, y así para cada uno de estos valores que nosotros tomamos para x, nos va a dar un valor de y. ¿Cómo podemos ver? Bueno, estos valores se repiten, ¿no? Tendremos 4, 1, 0, 1 y 4. Lo que, bueno, si nosotros graficamos la función, lo que vamos a obtener va a ser esto. Vamos a obtener nosotros una parábola, la cual, bueno, abre hacia arriba y es totalmente simétrica. En este caso, bueno, como nos están pidiendo solamente entre los puntos 1 y 5, bueno, no vamos a trabajar ahorita con la parte negativa de la parábola. Por lo tanto, bueno, para fines prácticos voy a borrar esta parte de la gráfica. Y solamente vamos a enfocarnos aquí esta parte que es donde nos piden calcular el área. ¿Cómo podemos nosotros observar? Bueno, aquí en esta figura no es totalmente lineal, ¿no? Tenemos una curvatura. Por lo cual, bueno, no tenemos una fórmula con la cual nosotros podamos calcular el área de una forma directa. Para esto, bueno, vamos a calcular el área estableciendo unos rectángulos. Y este va a ser el paso 2. Vamos a establecer una cantidad de rectángulos para nosotros poder calcular el área aproximada. Para este ejercicio, bueno, nosotros vamos a utilizar 4 rectángulos y vamos a poner como n, que va a ser igual al número de rectángulos bueno, que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a poner que n va a ser igual a 4, debido a que solamente son 4 los rectángulos que nosotros vamos a utilizar. Podemos utilizar cualquier cantidad, obviamente entre mayor número de rectángulos
ocupemos, pues el área va a ser más aproximada. Bien, aquí continuando, decidimos, o bueno, nos pedía el problema que utilizáramos 4 rectángulos. Aquí ya los tenemos dibujados y obviamente estos rectángulos van de 1 a 5. Para calcular la base, que en este caso es la distancia que hay de este punto a este otro en cada uno de los rectángulos, vamos a utilizar la siguiente formulita. Bueno, base va a ser igual al incremento de x, que es exactamente lo mismo. Bueno, a la base, para ir generalizando, vamos a llamarle incremento de x, pero es exactamente igual a la base. Y vamos a utilizar la siguiente función, la siguiente formulita. Bueno, el incremento de x va a ser igual a b menos a sobre n, donde a va a ser el límite inferior. Y aquí tenemos que a va a ser igual a 1. ¿Sí? Es nuestro límite inferior. Y vamos a tener que b va a ser igual a 5. Esto equivale igual a que yo ponga en lugar de 1 y 5, bueno, que yo generalice. Entonces, bueno, si ahora sustituimos esos valores, bien, y aquí se me pasaba, n va a ser igual al número de rectángulos que ya definimos previamente. Por lo tanto, vamos a tener que el incremento de x o la base va a ser igual a b menos a sobre n. Y esto va a ser igual al límite superior, que vale 5, menos el límite inferior, que vale 1 sobre 4. Y esto, bueno, realizamos las operaciones, tendríamos que nos daría 4 sobre 4 igual a 1. Por lo tanto, ¿sí? Esta distancia que hay en la base, pues mide una unidad. Entonces, ¿cuánto mide la distancia que tenemos aquí? Si por cada rectángulo mide la unidad, pues mide 4 unidades. Como paso 4, necesitamos encontrar el punto 1. Bien, para nosotros encontrar el punto A1, lo que nosotros vamos a realizar va a ser lo siguiente. Nos vamos a posicionar en el límite inferior, que en este caso, bueno, lo conocemos como A. Y bueno, esto equivale a 1. Bien, para este ejemplo estamos trabajando solamente con la parte positiva de la parábola o en el primer cuadrante. Pero no necesariamente el área que nos pidan calcular siempre van a ser números positivos, no. Pueden pedirnos, por ejemplo, el área en el segundo cuadrante, etcétera, ¿no? Y puede ser desde un número negativo, por ejemplo, de menos 2 a 2, etcétera. Si nosotros queremos encontrar este punto A1, vamos a referenciarnos con el límite inferior. Por lo tanto, para llegar a este punto, sabemos que tenemos aquí el punto 0.0, ¿no? De nuestras coordenadas. Y sabemos de aquí, nos está diciendo el mismo problema, que tenemos una distancia de 1 unidad. Aunque mi dibujo no está totalmente a escala, ya sé que este vale 1 unidad, que esta base de rectángulo mide la unidad, mide 1 unidad, mide 1 unidad, 1 unidad y mide 1 unidad cada base. Para irlo generalizando, bueno, ¿cómo llego a este punto A2? A1, perdón. Bueno, vamos a referenciarnos con la base, sería la base A, que estamos en este punto, ponemos A más. ¿Cuánto mide esto? Incremento de X, más un incremento de X o más una base, que hacemos referencia solamente a este segmento. Entonces, para encontrar el punto A1, aquí lo tenemos. ¿Sí? Va a ser igual a A más un incremento de X o una base. Si lo hacemos ya con números, sería igual. El límite inferior vale 1 y el tamaño de la base mide 1, por lo cual nos daría el punto 2. Aquí tenemos el punto 2, aquí tenemos el punto 0. Para encontrar el punto A2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues partimos igual de nuestro límite inferior.
Entonces va a ser igual a A más, ¿cuántas veces la base? Aquí vale A más una base y aquí vamos a sumar esta otra base. Entonces sería 1 más 2 veces el incremento de x, que si le ponemos números, bueno, sería 1 más 2 por 1 igual a 3. Y ya encontremos este punto A2. Para encontrar el punto A3 hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a referenciar por el límite inferior, que viene siendo A más cuántas veces la base. Aquí va 1, 2 más 3 veces la base y llegamos al punto 3. Y aquí lo tenemos, A3 va a ser igual a A más 3 veces el incremento de X. Y si sustituimos estos valores sería 1 más 3 por, ¿cuánto mide la base? Pues mide 1, ¿no? Que sería igual a 4. Y para encontrar el punto 4, pues está igual de sencillo, ¿no? Nos vamos a referenciar con nuestro límite inferior, que sería nuestro límite inferior más, ¿cuántas veces la base? 1, 2, 3, y aquí serían 4 veces la base o 4 veces el incremento de X. Y con esto ya nosotros podemos conocer los puntos A1, A2, A3 y A4. ¿Para qué nos sirven estos puntos? ¿Por qué conocerlos? Porque en base a esto vamos nosotros a evaluar la función en el punto A1 para que me dé que la altura de este rectángulo. Y nos va a dar aquí un valor de Y, que vamos a llamarle también como Y1. O le podemos llamar H1, ¿no? Que es la altura. Ya tendríamos la base, a la cual llamamos incremento de X, y ya tendremos la altura, ¿sí? Podemos llamarle Y1 o podemos llamarle como H1 también. Y ya con esto, una vez que nosotros obtenemos los puntos, vamos a continuar. Como ya calculamos los puntos A1, aquí los tenemos. El punto A1 vale 2, el punto A2 vale 3, el punto A3 vale 4 y el punto A4 vale 5. Y aquí lo tenemos. Bueno, estos son los valores en X en este punto. Entonces ahora necesitamos encontrar el valor de Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a evaluar la función en A1, en A2, en A3 y en A4. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de encontrar la altura 1, la altura 2, la altura 3 y la altura 4. Entonces vámonos haciendo. Entonces ya tenemos aquí cuál es el valor de A1, que es 2, lo obtuvimos en el paso anterior. Entonces ahora pues simplemente vamos a evaluar la función en estos puntos. Tenemos nuestra función f de x igual a x cuadrada. Por lo tanto, bueno, vamos a evaluarla en el punto A1. Y en el punto A1 vale 2, pues simplemente ponemos 2 elevado al cuadrado, sustituimos el 2. En el punto A2, que aquí lo tenemos, bueno, vale 3, pues lo sustituimos 3 elevado al cuadrado, nos da 9. En el punto A3, pues nos va a dar igual a 4, que es el valor que vale Y, y simplemente lo evaluamos, ¿no? Y nos va a dar 16. Igual en el A4, bueno, evaluamos la función en A4 y esto, bueno, tenemos un valor de 5, 5 lo elevamos al cuadrado y nos va a dar 25. Por lo tanto, estos valores van a ser estas alturas de los rectángulos, ¿sí? Y ahora sí tenemos altura 1, que va a ser igual a 4, altura 2, que va a ser igual a 9, altura 3, que va a ser igual a 16, y altura 4, que va a ser igual a 25. Entonces, si ya tenemos lo que viene siendo la base, que ya la calculamos, la base o el incremento de X, que vale 1, todos los rectángulos miden una unidad de base. Pero obviamente podemos ver que de altura cada uno va a ir cambiando, ¿no? Aquí tenemos altura 1, altura 2, altura 3 y altura 4. Entonces de aquí podemos deducir que la base no va a cambiar. La base o el incremento de X, base igual a incremento de X, en este caso o para este ejercicio, pues va a valer 1. Para calcular el área de cada rectángulo, bueno, vamos a realizar el paso 6, que es lo que justamente nos pide.
Si ya tenemos la base que nosotros calculamos, ¿sí? Con nuestra formulita, recuerden, base fue igual a límite superior menos límite inferior entre n. Y bueno, pues la calculamos que era 5 menos 1 entre 4 y obviamente nos daba la unidad. Entonces todas nuestras bases miden la unidad. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que nuestra base no va a cambiar en este ejercicio. ¿Sí? Va a ser constante el valor de la base, lo único que va a ir cambiando va a ser la altura. Entonces ya tenemos la base que vale 1 y para el primer rectángulo tenemos ya las alturas. Entonces para la altura 1 pues ya tenemos que vale 4, ¿no? Que va a ser esta altura de este primer rectángulo. Vamos a tener la altura 2, vamos a tener la altura 3 y vamos a tener la altura 4. Entonces, si recordamos la formulita nuevamente, para calcular el área de un rectángulo, pues simplemente va a ser base, va a ser igual a la base por la altura. Entonces, el área es igual a la base por la altura. Como ya tenemos el valor de la base, todos miden exactamente lo mismo, la unidad. Lo único que cambia la altura, pues vamos a calcular el área de cada rectángulo. Por lo tanto, vamos a tener área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces vamos calculándola. Para el área 1, pues va a ser base por altura, donde la base va a ser la unidad y la primera altura va a ser 4. Sustituimos los valores y nos va a dar que la área 1 va a ser igual a 4 unidades. Para el caso del área 2, pues tenemos igual la base que vale 1 también y la altura que vale 9, fue la que calculamos en el paso anterior. Bueno, pues sustituimos 1 por 9 y nos va a dar 9 unidades. Para el caso del área 3, si la calculamos, bueno, tendríamos base por altura, donde la base igual a 1, pero ahora la altura vale 16. Y simplemente realizamos la operación y nos va a dar 16. Y para el área 4, bueno, vamos a tener la misma formulita. La base vale a 1 y la altura vale 25. Pues multiplicamos 1 por 25 y nos va a dar 25 unidades. Bueno, podemos observar, como les comentaba, que la base no cambia, se mantiene constante, lo único que cambia es la altura. Y el paso 7, para finalizar nuestro ejercicio, pues simplemente tendremos que sumar las áreas, ¿no? Para calcular el área total. Entonces simplemente sumamos el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Y aquí, bueno, poniendo estos valores que calculamos previamente acá, vamos a tener que la suma de todas estas áreas va a ser igual a 54, que va a ser el área total. Bueno, 54, como hablamos de áreas, van a ser unidades de longitud, las cuales bien pueden ser metros, centímetros, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, podemos ver ya el área o los rectángulos que nosotros calculamos el área. Podemos ver que no es tan exacta porque parte de estos rectángulos quedan fuera. Por eso se dice que es un área aproximada. Si nosotros queremos calcular, insisto, de una manera mucho más exacta, tendremos que utilizar muchos más rectángulos, ¿no? Pero esto obviamente pues es un trabajo manual que, bueno, nos va a llevar bastante tiempo.